Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Es una felicidad muy grande estar aquí en esta noche. Que todos estemos alegres, contentos. De las cosas, hay tantas cosas hermosas que tiene nuestra hermana María Luisa. Pero yo la escuchaba hace unos días hablar que le hacían una pregunta con respecto de las iglesias, porque hay iglesias que son muy grandes en todos los aspectos, en lo físico y también en la cantidad de almas que el Señor ha traído. Pero ella decía que ella, cuando abría las escrituras, no importaba cuántas personas hubiesen, pero lo más importante para ella era el amor tan infinito de poderle servir a Dios, y que esas personas que estuvieran, fueran 5, 10 o 1000 o 5000, estuvieran recibiendo la palabra de Dios. Y hoy ha llegado aquí a la iglesia de Naples esta hermosa y maravillosa bendición. Gloria al Señor. Entonces, por eso quiero invitarlos para que le oremos al Señor, que hoy nos deleitemos con Él, que el Señor sepa que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo está aquí presente para poder aprender, acercarnos más a Él, porque el conocimiento es el que nos hace libres, y nosotros aprenderemos todo lo que el Señor desea y lo pondremos en obra, y de esta manera vamos a ser muy bendecidos. Gloria al Señor. Por eso levantemos nuestra voz y digámosle al Señor: bendito eres, Señor, Padre Todopoderoso. La gloria infinita y el poder tuyo se hace presente, Señor, siempre a través de cada una de las enseñanzas que tú impartes, Señor. Deleitarnos leyendo tu palabra escrita nos llena a nosotros de una felicidad inmensa, porque conocemos cada día más de todo lo tuyo, y ponerlo en obra será para bendición nuestra. Hoy estamos aquí, Señor, presentes para deleitarnos con tu verdad, Señor, para recrearnos en tu inmensa, maravillosa misericordia, porque eres todopoderoso, Señor. Eres el Rey que todo lo ha hecho, y nosotros somos partícipes de esa creación, Señor, y nosotros gozamos de tu manifestación y de tu verdad. La transformación y el amor que tú nos has entregado, Señor, ha llenado todo nuestro ser para cada día aprender y comprender más la inmensa bondad que tú tienes, Señor. Alabarte es un deleite, Señor. Alabarte es una bendición para nosotros. Recrearnos en todo lo tuyo nos llena de paz, nos llena de felicidad. Hoy, de igual manera, Señor, en este lugar tan hermoso que ha dispuesto el corazón para poder estar contigo, Señor, y llegarás, Señor, a través de todo este internet más adelante, Señor, para muchas almas, millones de seres que estarán atentos a recibir tu verdad, tu plenitud y tu misericordia, Señor. Padre de toda la gloria, agradecemos que nos hayas dado esta hermosa y maravillosa bendición. Por eso todo te lo expresamos, todo te lo decimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Cantémosle a Dios, pero cantémosle con nuestra voz, alegres, felices. Gloria a Dios. Porque mire el coro que le vamos a cantar al Señor. Dios está aquí. ¿Lo creemos, hermanos? Gloria a Dios. Dios está aquí. Coro 18. Dios
Ahora sí llegó el momento de aprender y entender toda esta doctrina maravillosa que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros esta noche. Los dejo en compañía de nuestra hermana María Luisa. Dios la bendiga, hermana. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, aquí nuevamente con ustedes. Y pueden sentarse, hermanos. Y bueno, hermanos, pues yo quiero a ustedes reiterarles de nuevo, antes de que iniciemos nuestro estudio bíblico, que el estudio bíblico de hoy pues va para todo el mundo. En todas las iglesias del mundo lo van a ver hoy, los van a ver a ustedes y sus preguntas. Pero antes de ello, yo voy a hablarles a los hermanos sobre que se preocupen por leer la Biblia. Yo no sé si ustedes sí leen la Biblia. ¿Cuántos de ustedes sí leen la Biblia? Bueno, ahí me dicen amén. Todos me dicen amén porque bueno, pero que sea cierto. Hay que leer la Biblia una y muchas veces. Y cada vez que nosotros la leemos, Dios nos va dando, nos va iluminando, nos va dando el entendimiento para comprender sus misterios. Y el Señor, pues Él nos bendice, escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones. Y Él tiene misericordia de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él nos guarda, nos protege. Por eso tenemos nosotros que poner el corazón para Dios, confiar en Él, pero también hay que pedirle a Dios que nos ayude para servirle y también para que nosotros nos pongamos al día con Él, no le fallemos. Nosotros cuidémonos de fallarle a Dios, porque si le fallamos a Dios, Él se aparta, el Señor nos ignora, Él nos deja a un lado. Eso es lo que hace Dios. Entonces nuestras oraciones no son escuchadas por Él. Oramos y Dios no nos responde, no nos cumple, porque nosotros nos hemos apartado de Él con nuestra mala manera de vivir. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, cada día hagamos una reflexión. Siempre debemos estar reflexionando, analizando nuestra vida, mirando nuestros pasos, nuestros hechos, qué es lo que estamos haciendo bien, mal, para corregirnos y pedirle a Dios que nos ayude. Es muy necesario el arrepentimiento, es necesario andar bien con Dios para que asimismo Él esté con nosotros y nos bendiga en todo momento, porque ustedes saben que nosotros vivimos en medio de muchos peligros. La muerte está rondando por todas partes. Los accidentes, las acechanzas del enemigo, los problemas, las dificultades, las catástrofes de la naturaleza rondan siempre y tenemos que ir de la mano de Dios, siempre de la mano del Señor. Entonces, leer la Biblia, sacar el tiempo para orar, para cantarle a Dios. Hay que aprender a cantar los himnos. Yo una vez fui a una iglesia y descubrí que no se saben la música de los himnos, la melodía, no la saben. Entonces hay que escuchar los himnos y los coros y aprenderlos, memorizarlos, para cuando usted esté alabando al Señor, cuando usted está orando a solas, entonces usted le canta a Dios. Y Dios se agrada del cántico, Dios se agrada que le cantemos. Nosotros no somos cantantes profesionales, pero lo hacemos con todo el corazón. Y eso le agrada al Señor. A Él le agrada que se le cante. Hay muchos testimonios acerca de las personas que oran y que le cantan a Dios, y el Señor está ahí bendiciendo a cada uno. Así que yo creo que ustedes desean que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes siempre, que Dios los consuele, que les hable, que los guíe, que les diga qué hay que hacer, cómo se debe hacer. No, yo quiero que Dios me oriente, que Dios me dirija, qué debo hacer, lo hago, no hago. Todas esas cosas necesitamos por parte del Señor. Entonces, busquemos al Señor con todo el corazón, apartémonos de cosas indebidas, desagradables, y verá cómo Dios estará siempre con nosotros y nos bendecirá. Bueno, entonces ahora sí, vamos a dar pues inicio a nuestro estudio bíblico en esta noche. Un saludo
para todos los hermanos y las hermanas que nos van a ver en este estudio bíblico. Y yo sé que los hermanos los quieren mucho, a ustedes también. Así que Dios les bendiga a todos grandemente y muchas gracias, porque hoy vamos a gozarnos en el Señor. Y antes de las preguntas, que yo sé que los hermanos aquí tienen sus preguntas, antes de eso vamos a estar leyendo un salmo. Y vamos a abrir la Biblia entonces en el Salmo 79. Y así, felices, contentos en nuestro Señor, contentos en Dios, felices en el Señor, con nuestro corazón para Dios. Dios nos está mirando a todos, a cada persona. Dios le mira, lo observa. Dios conoce todas las dificultades, las tristezas, las alegrías, los pensamientos. Por eso de Dios no podemos escondernos. Aquí dice en el 79, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Cuando nosotros leemos este verso 1 del 79, del Salmo 79, cuando dice que las naciones vinieron contra la heredad de Dios. La heredad del Señor, en aquel entonces, trasladémonos a la antigüedad. A aquella época, cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios formó un pueblo con los 12 hijos de Jacob, el pueblo de Israel. Y luego Dios le hizo promesas maravillosas a Moisés. Y Moisés anduvo con el pueblo 40 años en el desierto. Y luego el Señor hizo tantas promesas. Cuando Él le prometía a Samuel, le prometía a David que Él estaría escogiendo entre las 12 tribus de Israel, escogería una tribu para Dios hacer su santuario y Dios morar allí o manifestarse allí en ese lugar. Y Dios estaba hablando de algo físico, de algo material. Pero también Dios hablaba de lo material, pero al futuro hablaba de el significado, la figura simbólica que tendría ese lugar específico donde Dios estaría morando. Esa tribu única que Él estaría escogiendo, y dice que escogió la tribu de Judá, y entre las ciudades escogió a Jerusalén. Y dice que Él escogió entre las 12 a Jerusalén. Entonces Él allí ordenó hacer un templo, que todos sabemos, el templo que hizo Salomón. Y Dios dijo que Él se iba a manifestar en ese templo. Seguramente, yo pienso que muy poco tiempo se cumplió la palabra de Dios, donde ese templo fue el centro de la manifestación de Dios, donde el pueblo tenía que ir a alabar a Dios, a glorificarlo, a realizar los sacrificios para honrar a nuestro Dios. Sin embargo, pasado el tiempo, el pueblo siguió en su pecado y le fallaron a Dios. Y como le fallaron a Dios, dice que todos se volvieron, hubo los falsos profetas, los reyes se fueron tras los ídolos, se fueron haciendo lo que las demás naciones hacían, creyendo en brujerías, en hechicerías, en agüeros, en ídolos, en dioses, y abandonaron a Dios. Por supuesto que esa Jerusalén y ese templo de Salomón fue profanado, porque hicieron allí lugares para adorar los ídolos dentro del mismo templo. Llevaron los ídolos y los adoraban y hacían muchas orgías y muchas cosas inmundas. Y así, de esa manera, fue profanado ese templo. Entonces fue cuando el Señor dijo que ya iba a ponerle fin a ese templo, fin a esa ciudad de Jerusalén, fin a todo aquello. Y Dios, entonces, así fue como incitó a unas naciones vecinas, entre ellos a los de Babilonia, para que fueran allá a destruirlos. Por eso es que eso sucedió cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a destruir la ciudad de Jerusalén y a destruir el templo que Salomón había hecho. Y dice que la ciudad fue incendiada. Primero fue sitiada por un par de años, creo. No soy buena para la historia,
pero más o menos eso es el recuento. Y de esta manera fue destruida la ciudad del templo, la heredad de Dios, que Dios había dicho que iba a ser su lugar allí donde Él se iba a manifestar. Y así, por eso es que aquí en este verso dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Entonces la heredad de Dios era esa Jerusalén, esa tribu de Judá que Él había escogido. Y dice, han profanado tu santo templo. ¿Cómo? Con el pecado, con la idolatría. Eso, si ustedes quieren saber todo lo que hicieron en aquel templo, en aquella época, lean el libro de Ezequiel, profeta. Y ahí en Ezequiel, profeta, se cuenta toda la profanación, el pecado y todo lo que ellos hicieron y que realmente desagradó a Dios, menospreciaron a Dios, pero Dios se enojó mucho contra el pueblo, contra aquella gente. Entonces eso sucedió. Lean en Ezequiel, el libro de Ezequiel, y ahí ustedes van a encontrar esa historia. Yo solamente aquí les hago un recuento simple para que las personas recientes, los hermanos que de pronto no han leído todavía allí, más o menos entiendan de qué se trata la lectura, de qué es que está hablando, cuál es la heredad. Ya sabemos, Jerusalén fue reducida a escombros. Y en el verso número 2 dice, dieron los cuerpos de tus siervos, que eran los profetas de aquel entonces, lo dieron por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, los profetas de Dios. Les quitaban la vida y como quedaban allí no había quien los enterrara, quien les diera sepultura. Entonces dice que las aves de los cielos pues se comían los cuerpos. Y por eso dice que los cuerpos de tus siervos, los que murieron, fueron dados por comida a las aves. El 3, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Dice en la historia que hubo tanta mortandad con la espada, con el hambre, con la peste que hubo allí, porque la ciudad estaba sitiada. Entonces dice que morían y nadie enterraba a los muertos porque no había quien, porque todos estaban muriendo. Entonces nadie enterraba y por eso las aves de rapiña fueron las que hicieron pues su festejo con aquellos cuerpos. Y dice el 4, somos afrentados de nuestros vecinos. Aquí cuando dice que somos, está hablando de un grupo de personas, somos. Somos se está refiriendo al remanente. Yo siempre les he hablado a ustedes en todos los estudios bíblicos o en las enseñanzas del remanente. En la antigüedad estaba un remanente, que era un grupo de personas que Dios tenía escogidas. No nombra quiénes son, pero Él escogió ese grupo porque ellos tenían que seguir viviendo hasta Cristo, hasta la época de Cristo, porque Cristo tenía que venir de ese remanente. Entonces, por eso ese remanente estuvo allí también cuando la destrucción de Jerusalén, y dice que fueron llevados a Babilonia. El remanente fue llevado a Babilonia y allí Dios los guardó, les guardó la vida, aunque vivieron esclavos de Babilonia. Entonces, aquí cuando dice, somos afrentados de nuestros enemigos, está hablando el remanente. ¿Quiénes son? ¿Qué personajes? Pues seguramente los profetas, seguramente algunos reyes que hicieron lo recto delante de Dios, y otros como Daniel, por ejemplo, Daniel y sus amigos. Quizá en ese tiempo ellos ya estaban viendo lo que estaba pasando en aquella ciudad. Esto es una profecía dada por el Espíritu Santo en la boca de los cantores de allí de Israel. Entonces ellos profetizaban. Y estas palabras de que somos afrentados son palabras del Espíritu Santo como vocero del remanente, que era el que estaba sufriendo también. Y somos afrentados de los vecinos, dicen. Somos escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores, las naciones vecinas al pueblo de Israel. Dice en el verso 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Es la pregunta que se le decía al Señor. El remanente le decía al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar enojado con este pueblo?
Si el Señor hubiese dado una respuesta en ese tiempo, seguramente el Señor les hubiera dicho a ellos hasta dentro de 600 años o más, hasta cuando venga el Mesías, estaré enojado con ustedes. Seguramente esa hubiese sido la respuesta de nuestro Dios, porque de ahí, de este acontecimiento que hubo allí en Jerusalén con su destrucción, de allí cuenta la historia que fueron 70 años en Babilonia que vivió el remanente, y luego como 430 años hasta que apareció Juan el Bautista y vino el Señor Jesús. Entonces en esos años, en esos siglos, el pueblo vivió sin Dios. Dios no se manifestó, ni les volvió a dar profetas, ni les volvió a dar reyes. Ellos ya hacían cosas a su manera, a su acomodo, y de pronto nombraron algunos reyes. Cuando el Señor Jesús vino, se cuenta que estaba ya un rey llamado Herodes, los Herodes. Y estos Herodes eran nombrados ya por el pueblo, por la gente o por el imperio romano, pero no eran nombrados por Dios. No había profetas. Por eso cuando el Señor Jesucristo apareció, dice que un sacerdote en el templo tuvo una visión, y que precisamente los padres de Juan el Bautista, donde Dios les dio una revelación a ellos y les habló a ella, la madre de Juan, de que ya vendría el Salvador, de que ella iba a tener un hijo y que él estaría sirviendo para unir los corazones, para llamar a la gente al arrepentimiento, porque ya se acercaba ese plan de salvación, ya se acercaba a Jesucristo, que él era el que iba a cambiar y hacer las cosas, a poner orden en todo aquello. Y ellos se regocijaban en aquellos días. Hubo mucho regocijo, mucha alegría, porque se pusieron muy felices sabiendo que ya Dios como que se había acordado de ellos y les iba a dar un profeta. Qué alegría para todos ellos. Con Juan el Bautista, el pueblo se puso muy feliz porque dijo: Dios se acordó de nosotros, nos ha enviado un profeta. Y cuando el Señor Jesucristo apareció, pues hubo la polémica, la división, la controversia. Pero de todas maneras ahí vemos nosotros que esta oración aquí del remanente, cuando le preguntaba: Señor, ¿hasta cuándo estarás airado? ¿Hasta cuándo, Señor? Vemos cómo pasaron los siglos hasta que se cumpliera la palabra de Dios y Dios también diera una respuesta a estas preguntas. Así son los misterios de nuestro Dios. Esa es la palabra de Dios. Esta es la Biblia, que por eso nosotros tenemos que leer una y muchas veces para entender, para comprender todo. Y eso es maravilloso cuando nosotros entendemos lo del Señor, porque Dios nos llena más y más de su conocimiento, de su espíritu. Él está más con nosotros y nos bendice, porque la bendición es para todos. Él no hace excepciones. Entonces así este remanente le decía: ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le hubiera dicho: hasta dentro de 600 años, pero así será, y así fue. Y en el verso 6 les dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob o a Israel o a Jerusalén, que era lo mismo, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí ya ellos hablando en la profecía, este remanente diciéndole al Señor: perdona nuestros pecados. 10. Porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Pero esos sentenciados a muerte eran los físicos que morían allí en la toma de la ciudad, pero también la muerte espiritual que el diablo iba a hacer de ahí en adelante a toda la gente, que le iba a quitar la vida, pero la espiritual. Todos iban a estar muertos para Dios.
Entonces el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo predicando el Evangelio, Él le hablaba a todo el pueblo, al pueblo que le escuchaba al Señor. Y el Señor le hablaba a alguno cuando alguien decía: Señor, yo quiero ir detrás de ti, servirte, yo quiero estar contigo, pero deje primero que yo entierre a mis padres, deje primero que ellos mueran y yo los entierre y ya me voy a servirte, a predicar el Evangelio. Y el Señor les decía: deja que los muertos entierren a sus muertos. Todos estaban muertos porque estaban sin Dios y sin esperanza. Y una persona que no tiene a Dios, se dice que está muerta para Dios. Aunque viva, está muerta. Por eso aquí también está hablando de los presos, pero de los presos que el diablo tenía prisioneros con su pecado, y de una muerte, sentenciados a muerte, a vivir sin Dios. Y el verso 12 dice: devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Pide venganza para que Dios ponga su mano y castigue a aquellos que fueron los que estuvieron allí destruyendo la heredad de nuestro Dios. Y el remanente decía: somos acabados, somos destruidos, somos desterrados. Señor, ten misericordia. Pero es que el Señor se había enojado en ese tiempo contra el pueblo, porque el pueblo no hizo la voluntad del Señor. Y hoy en día nosotros somos la iglesia del Señor, somos materia, pero realmente el sentido de iglesia, o ese sentimiento de iglesia de Dios, es espiritual, es algo abstracto, no es físico. Hoy la iglesia del Señor no estamos hablando de la parte física del cielo raso, del piso, de los muros, sino que la iglesia dice que es la reunión de corazones de hombres y mujeres que aman verdaderamente a Dios. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia es un sentimiento, no es algo físico que se palpa. Por eso hoy la gente no debemos preocuparnos por un templo X, un templo físico lujoso, súper lujoso y en un lugar exclusivo y que todo el mundo tiene que ir allí solamente, no. Sino que estos son lugares que nosotros necesitamos como congregación para reunirnos entre todos a glorificar a Dios. Entonces Dios comienza a manifestarse, el Espíritu Santo se manifiesta entre nosotros, pero son lugares, son locales o salones o salas, como se les llame, pero la iglesia es espiritual. La iglesia es un símbolo, es un sentimiento donde Dios va a morar. Inclusive que no es ni nuestro corazón de carne, es nuestro corazón del espíritu, de nuestra personalidad, el que se convierte o tiene que convertirse en templo de Dios o en iglesia del Señor. Entonces, por eso nosotros aquí dice en el verso 12, vuelvo a leer cuando dice: devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado. Dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, está hablando del remanente, te alabaremos para siempre. Pero es que este remanente también es la iglesia, porque Jesucristo vino del remanente y Él es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Y el resto de gente es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, este remanente está diciendo: pueblo tuyos y ovejas de tu prado somos. Hoy en día nosotros también le decimos al Señor que somos sus ovejas, que somos su pueblo. Y dice: te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas, donde indica que lo del Señor no tiene un fin, sino que sigue. Que aquí Dios nos usa o nos escoge y somos una materia. Pero un día esta materia pues va a morir, tiene su fin, pero nosotros seguiremos viviendo para Dios. Y si seguimos viviendo para Dios, pues vamos a seguir alabando su nombre y glorificando su nombre. Y por eso dice: somos tus ovejas, somos tu pueblo, te alabaremos de generación en generación
para siempre, la alabanza de Él será para siempre. Esa es nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra felicidad de nosotros, sentirnos que somos parte de este remanente que existió muchos años, muchos siglos atrás, y que hoy decimos somos iglesia o somos el pueblo del Señor. Pero un pueblo, como les digo, es un pueblo espiritual, porque el pueblo de Dios o la iglesia del Señor es más un sentimiento que algo material o físico. Por eso nosotros, donde quiera que vayamos, la iglesia va con nosotros, porque es en el corazón donde nosotros le rendimos culto a nuestro Dios, nuestro corazón. Una vez una hermana iba a la iglesia y su esposo le prohibía. Y él le prohibía que no fuera a la iglesia y ella pues como podía, iba. Y él entonces le quitó el manejo del dinero. Y ella no podía, no tenía dinero, no tenía nada para que ella no tuviera cómo pagar un transporte para llegar a la iglesia. Él compraba todo, para que ella no manejara ni una moneda siquiera. Y ella se iba a pie, y dice que gastaba 2 horas para llegar a la iglesia, pero se iba a pie. Y a veces dice que Dios le permitía encontrarse en el piso un billete o una moneda. Y con eso pues ella tomaba el bus, el transporte para ir a la iglesia. Pero ella siempre quería ir a la iglesia y el esposo no sabía de qué manera prohibirle. Y una vez entonces el esposo se ideó, dijo, me voy de esta ciudad, me voy a ir a otra ciudad. Y así ella ya no puede tener su iglesia y ya no va a la iglesia. Y él dijo, bueno, me voy para otra ciudad. Y ella dijo, pues yo no me quiero ir para esa ciudad. Pero ella consultó, vino al templo y consultó, dijo, ¿cómo les parece que mi esposo quiere que nos mudemos a otra ciudad? Pero él lo hace para sacarme de la iglesia, para que yo no asista. Me acuerdo que esa vez me tocó a mí la oportunidad de orar por ella. Entonces yo oré por ella y el Espíritu Santo le dijo, haga el viaje, múdese ya a la ciudad donde tu esposo quiere llevarte. Y no te preocupes por la iglesia, porque la iglesia va contigo. Yo no entendí qué le dijo. Y pues ella se puso feliz que Dios le aprobó que viajara. Pero yo no entendí cuando le dijo, y no te preocupes por la iglesia porque la iglesia va contigo. No sé, no lo entendí. Sucedió que ellos se fueron para esa ciudad a vivir y al poco tiempo de ahí empezó la iglesia en esa ciudad. Y ella era una de las primeras creyentes. Ahí se le cumplió la profecía que la iglesia iba con ella, en su corazón de ella. Después comprendimos en el corazón y la iglesia empezó ahí en esa ciudad. Y el esposo entonces duró un par de años ahí, como 3 años viviendo, y dijo, me voy para otra ciudad donde no está la iglesia, para sacar a esta mujer de la iglesia. Y se fueron a otra ciudad, pero ya ella sabía que la iglesia iba con ella. Se fueron para otra ciudad y a los pocos meses empezó la iglesia en esa ciudad. Es así como el esposo, de ver todas estas cosas, decidió ir a la iglesia. Y él se fue para la iglesia y Dios le habló y lo convenció, y desde ahí en adelante él siguió yendo a la iglesia. Y ya después pasaron muchos años que yo me volví a encontrar con ellos, pues los felicité a él de ver que lo veía en la iglesia, después de que fue el enemigo y tanta prohibición. Pero lo hermoso era que la iglesia iba con la persona, la iglesia va en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí está la iglesia del Señor, gloria a nuestro Dios. Bueno, vamos ahora sí a empezar las preguntas. Sí, hermana, empezamos las preguntas. Sí, hermano. Hermana María Luisa, sí. Señor la bendiga. Mi pregunta está en Juan 17,
versículo 20, es donde el Señor Jesucristo ora por sus discípulos, que le dice que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Sí, Juan 17, sí. 17 del verso 20, sí, puede leer, sí. Pero en el 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han creído en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y quiero llegar a donde dice que también ellos sean uno en nosotros, dándonos a entender que si hacemos la voluntad de Dios, que es algo tan hermoso poder llegar a ese momento, seremos parte de Dios, estaremos en Dios, no con Dios, sino en Dios. Bueno, aquí está hablando que en el verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A los discípulos, se le está hablando de los apóstoles. Dice: los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, los discípulos, sean santificados en la verdad de Dios. Dice: mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en el futuro, los que han de creer en mí, dice el Señor Jesús, en el futuro, por la palabra de los apóstoles, que ellos iban a estar predicando el evangelio y mucha gente se convertiría al Señor con la predicación de los apóstoles. Y dice que el Señor a todos los iba a acoger, dice, para que todos, no solamente los apóstoles, sino los que en el futuro iban a creer en el evangelio, y nosotros nos incluimos en esta predicación de estos apóstoles en la iglesia primitiva, nos incluimos nosotros, y a ver cuál es la bendición que Dios tiene para ellos en ese entonces y para los futuros que iban a creer, para que todos sean uno, una sola fe, un solo Dios, una creencia, un solo Espíritu Santo, para que todos sean uno, como tú, le dice el Señor Jesús al Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. La iglesia del Señor, los apóstoles, la gente que se iba a convertir de ahí en adelante al evangelio verdadero del Señor Jesucristo, que todos nosotros seamos uno en el Señor. Aquí somos muchos corazones en esta noche, muchos corazones. Bueno, no tengo como cálculo para decir, no 100, 200, no sé. 170, uy, bueno, casi llego. Entonces, 170 corazones, dice el hermano. Esos 170 corazones que estamos esta noche es uno en Dios. Amamos a nuestro Dios. Lo amamos con todos nuestros defectos que tengamos, pero amamos al Señor y estamos aquí porque lo amamos. Entonces, eso era lo que él decía en su oración. Para que ellos sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno, le dice. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, entonces el mundo. Entonces, si ve que el mundo se le dice a la gente que no se ha convertido al evangelio, que no conoce el plan de Dios, el camino de Dios, entonces a ellos se les dice la gente del mundo. No es por un insulto, no es por ofender, sino para distinguir que la gente del mundo y nosotros los que ya tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Pero aquí está hablando, es la fe, como dice también en Efesios, dice que un solo Dios, un solo Señor, un bautismo, una fe, todo es uno en el Señor, porque el Espíritu Santo es el que está uniéndonos a todos. Y si nosotros vamos por allá, la congregación, esta congregación o esta iglesia, ya en más de 60 países, por países dicen que como 100, pero claro, como son grupos pequeños en cada país, un grupito. Pero todos esos corazones están unidos por el Espíritu del Señor.
el Espíritu Santo a todos les habla lo mismo allá que nos habla a nosotros aquí. No sea del idioma que sea, la raza que sea. Allí está hablando Dios y nos une a todos. Por eso nosotros, habrá alguna persona de pronto que quiera retirarse de la iglesia, se retira y dice, no quiero volver más, quiero seguir viviendo el mundo. Entonces se va para el mundo. Y si Dios tiene un plan con esa persona, seguramente un día dice, no, ya me cansé de vivir el mundo, volveré a la iglesia y le pido perdón a Dios y que me reciba de nuevo. Pero él va allí a donde Dios, donde él escuchó de Dios y donde Dios lo unió a través del Espíritu Santo. Puso esa sola fe. Y la gente en todos los lugares, el Espíritu Santo es el que los une. Y hay gente que quiere retirarse. Han habido grupos de 6, de 8 personas que dicen, ¿por qué no nos vamos y formamos un templo aparte, una iglesia aparte? Como usted tiene los dones, le dice así, usted tiene el don de la profecía y entonces yo también tengo el don y usted también tiene otros dones. Pues nos vamos y formamos una iglesia aparte y nos salimos de esta iglesia ministerial de Jesucristo. Y bueno, ellos dicen, sí, porque tenemos los dones, nos fuimos a formar una iglesia. Y van y forman, abren el sitio, una sala, un lugar. Y no les dura nada la iglesia porque el Señor no les da respaldo. Profetizaban y resulta que ya después no volvieron a profetizar. Porque es que el don de ¿quién es? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pues resulta que el Espíritu Santo se sale de las personas, se aparta y no les aplaude eso que están haciendo. No les dice, ustedes están rebeldes, necios, yo no les voy a aplaudir. ¿Cómo voy a morar con ustedes si no tienen un corazón sincero? Si no es un corazón de egoísmo, de envidia, de necedad y de rebeldía. Dios no puede habitar en medio de la rebeldía, de la necedad, en medio del odio o en medio de la inconformidad. Dios no puede habitar. Él se retira y Él deja sola a la persona. Pues entonces el grupito ahí mismo llegan a bancarrota. Fracasan, quiebran, no pueden seguir porque Dios no los está respaldando, porque Dios no les mandó que hagan eso. Dios les dijo, estén aquí todos en este lugar, aquí es donde yo los he traído y aquí tienen que seguir. Toda la gente de Capricho hace eso, han hecho eso les cuento que ha sucedido en estos más de 50 años y ahí les ha tocado venir llorando a pedir perdón y decir, no, perdóneme, pero esto, allá nos fue muy mal y Dios se apartó de nosotros. Gloria a nuestro Dios, porque eso es lo que se llama la unidad. Dios es uno. Él no puede ser dividido de división, no puede ser de divisiones. Entonces, esta iglesia ha crecido, esta iglesia en estos 50 y tantos años. Empezaron 4 personas. Y hoy pues hay como 1500 iglesias en más de 60 países. La gente tiene como esa alegría, como esa bendición de Dios, de que Dios esté allí, se acuerde también de ellos en el África, en el Asia. Y allí la gente, el Espíritu Santo les habla, que los ama, que les va a dar bendición. Entonces, ¿cómo es Dios de amoroso? Entonces Dios es uno. Él es el Dios de la unión. El Señor Jesús estaba en lo cierto. Tú y yo somos uno y que todos estos y los que han de creer al futuro sean uno, como tú y yo somos uno. Gloria a nuestro Dios. Eso es lo grande y lo maravilloso y lo diferente de esta iglesia, que nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta iglesia que Dios nos ha juntado a todos. Nos tiene el Señor como ovejas en su redil, porque Él es ese pastor divino. Él es ese pastor divino. Y también cuando algunos líderes, algunos religiosos o cristianos de otras denominaciones que dicen leer la Biblia, y ellos pues tienen una iglesia pequeña y nos preguntan a nosotros, ¿ustedes cómo hacen para manejar tantos pastores? ¿Cómo así que ustedes cuántos pastores hay en la iglesia de ustedes? Le dije, no, pues por poquitos habrá 10,000 pastores seguramente o más. Dice, ¿cómo hace para someterlos?
¿Cómo hace para que ellos respeten y valoren y obedezcan? ¿Cómo hace? Le dije, nada, es Dios. Nada hacemos. ¿Quién va a dominar a quién? ¿Ve? ¿Qué ser humano va a dominar a otro ser humano? No se puede. A mandar sobre la voluntad de la persona. Eso no se puede. Eso es Dios. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo hacen? Mi iglesia, una vez decía uno, mi iglesia tengo 500 creyentes, pero yo tengo tantos problemas y me hacen tantas divisiones que de ahí se salen y hacen divisiones y forman iglesias independientes. Y yo no los he podido dominar. Yo no sé ustedes cómo hacen. ¿Cómo hacen? Yo le dije, pues el día que usted quiera, le doy la fórmula. ¿No? Y ustedes saben cuál es la fórmula, ¿no? ¿Cuál será? A ver. Ser uno honesto, sincero, recto con Dios, amar a Dios de corazón, cuidado de hipocresías, cuidado de ambición, cuidado de codicia, cuidadito con la envidia, cuidadito con el pecado, porque eso sí, no entra. Entonces tenemos que ser, ¿qué? Íntegros con nuestro Dios para que Dios nos respalde y así pues estaremos siempre unidos todos, uno en el Señor. Amén. Bueno, eso es hermoso, a mí me fascina cuando la gente por allá me pregunta, le digo yo, si le enseño a usted cómo es la fórmula para el triunfo que tenemos nosotros. Dice, ustedes que tienen tanta gente, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Dígame cómo para yo hacer lo mismo. Bueno, ahora ellos aprenden la doctrina, porque están aprendiendo doctrina, dice que van a internet a ver las enseñanzas porque les encanta y dice que les gusta mucho lo que yo enseño. Entonces, ¿qué están aprendiendo para ellos hacer lo mismo en sus iglesias? Claro que sí, haga eso en sus iglesias, pero usted empiece, sea sincero con Dios y verá que lo respalda Dios. Porque si usted no es sincero, sino ambicioso, por ahí no. Así que por más doctrina que aprenda, de nada le va a servir porque se necesita el respaldo de Dios también. Bueno, eso es lo hermoso que Dios nos enseña a nosotros a vivir la vida recta que Él quiere que vivamos. Y ese es el triunfo, esa es la fórmula secreta, esa es la victoria que Dios nos da. Seguimos adelante, otra pregunta. Buenas noches, hermana María Luisa. La pregunta mía está en San Juan 16, en la que dice la obra del Espíritu Santo, donde dice, de justicia cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y también la tengo en Ezequiel 28, 19, que dice que, referente al diablo, que dice que espanto serás y para siempre dejarás de existir. Y la pregunta mía es, si ya no existe... No, ahí dice... espanto serás y para siempre dejarás de ser. Sí. Es decir, ya. Para siempre, es decir, que nunca se va a arrepentir. Siempre será lo mismo. Cuando una persona deja de ser lo que es porque cambia la persona. Pero el diablo no iba a cambiar. Dice, para siempre dejarás de ser diablo o dejar de ser maligno. Gracias, hermana. Sí, bueno. Otra pregunta. Y de Juan, entonces aquí de lo de Juan, ¿qué quería saber? Que decía de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que como ya el malo fue juzgado. Sí, es que la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios hizo todo. Él hizo todo antes de fundar el mundo. Hizo lo del sacrificio, hizo lo del pueblo escogido, lo de su iglesia, lo del sacrificio de Cristo en la cruz. Todo eso lo hizo Dios espiritualmente allá donde Él está. Y cuando Él, después de que hizo todas esas cosas, entonces las materializó y fue cuando ya hizo al hombre, hizo la tierra y todo eso, hizo lo material. Por eso cuando el Señor Jesús dice que el diablo ya fue juzgado allá, pero ahora hace falta que sea juzgado ya en la época de nosotros los humanos. Sí. Ana, bueno. Otra cosa, en cuanto a la profecía, yo oí que usted en un estudio bíblico dijo que muchos profetizadores usan muletillas.
y que de pronto a veces no hay respaldo en esas personas. Entonces, si Dios es el que ha nombrado a los hermanos para la profecía, ¿cómo hacemos, hermana, para saber? Dios da los dones espirituales a las personas, no porque la gente sea perfecta. Dios da los dones a hombres y mujeres, no porque cada persona sea perfecta y por eso le dio dones. Dios da los dones es para perfeccionar, para que la gente sea perfecta. Entonces, una persona que recibe el don comienza a progresar en su vida espiritual, comienza a cambiar, a dejar sus malos hábitos, sus malas andanzas o pensamientos o pecados, comienza a cambiar porque ya tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ayuda. Entonces la persona se arrepiente y quiere agradar a Dios, quiere hacer esto. Para eso es que Dios da los dones. Pero resulta que a veces, en la mayoría de personas, cuando Dios les da lo espiritual, la persona no cambia, no se arrepiente, la persona sigue en su pecado y sigue haciendo cosas indebidas. Entonces Dios se aparta y Dios le quita el respaldo. Y cuando Dios le quita el respaldo, pues eso no lo hace Dios de un día para otro, porque Dios le da mucho tiempo a la persona. Dios tiene mucha paciencia y da mucha oportunidad. Le da la oportunidad a la persona que se arrepienta, que cambie, que progrese. Y la persona, si no lo hace, entonces Dios le quita el respaldo y la persona sigue en su profecía, pero ya esa profecía se vuelve incorrecta. Ya es lo que nosotros llamamos una profecía de la carne. Una profecía que no concuerda con la vida de la persona, pero es por culpa que la persona que profetiza no se ha puesto al día con Dios. Entonces termina que si la persona sigue mal, caprichosa, entonces Dios pues le quita, o la persona si cambia, se arrepiente, entonces pues Dios lo limpia y entonces le va ayudando para que sea perfecta la profecía. Eso es lo que sucede, hermano. Por eso es que hay reunión de profetizadores. A los pastores se les dice que hagan reunión de personas que profetizan para que les enseñen, que se cuiden, que se pongan al día con Dios, que reflexionen, que se aparten del pecado, que cuidado con los chismes, cuidado con las mentiras, cuidado con la envidia, con los celos, los rencores, la ambición. Cuidado con todo eso, con los pleitos en el hogar, con los conflictos con la familia, porque en los hogares también si hay conflictos y pleitos de familia, eso influye también que la profecía no sea perfecta. Entonces todo eso sucede, que los dones quedan ahí estancados en la persona y la persona entonces no profetiza bien y la gente después comienza a hacer reclamo, decir eso es incorrecto lo que usted me dice, pero es por eso, porque la gente no se pone al día con Dios, no reflexiona, no se aparta, sino que sigue en su misma vida de desorden. Entonces por eso es que las profecías a veces en algunas personas es errónea, es por eso. Porque hay que examinarnos, hay que dejar las mentiras, hay que dejar las, rencores, odios y ambiciones y todos aquellos pecados ocultos que nadie ve, que son los que están ahí. Todo eso hay que abandonarlo para que Dios nos use verdaderamente y Dios esté siempre con nosotros, respaldándonos en todo, en esta parte espiritual. Entonces la gente también, cuando yo hablaba de las muletillas, es porque hay personas que la gente da testimonio y la gente dice, bueno, Dios me dijo que yo iba a cruzar fronteras. Bueno, entonces resulta que yo, como me dijo que yo voy a cruzar fronteras, a la semana siguiente compré un pasaje, un boleto y viajé a otro país para que se cumpliera la profecía. Eso no es correcto. Bueno, entonces resulta que cuando esa persona testifica eso, que me dijo que iba a cruzar fronteras y que a la semana siguiente me fui para otro país. Entonces los otros profetizadores que escuchan eso empiezan a imitar, pero digo los profetizadores que andan mal delante del Señor, los que no se han puesto al día o reflexionado para andar bien con Dios. Ellos escuchan este testimonio y dicen, yo voy a hacer lo mismo. Entonces va y le dice al otro, y tú pronto cruzarás fronteras. Pero está imitando el testimonio que escuchó. Entonces le dice a esa persona, y cruzarás fronteras. Como eso no es de Dios, no es el Espíritu Santo,
Entonces la otra persona dice, ay, bueno, pues yo entonces voy a comprar de una vez mi boleto, mi pasaje y me voy. Otros dicen, no, bueno, hay personas que no son más maduras y se cuidan, pero los que no son maduros caen en la trampa, en el error. Entonces, esas son las muletillas. Las muletillas que yo digo es porque se empiezan a imitar las palabras y a imitar las profecías. Porque en eso nosotros estamos siempre trabajando en las congregaciones, porque consideramos que somos seres humanos de carne y hueso, que no somos perfectos, pero como tenemos al diablo que es nuestro enemigo, él es el que también viene contra cada uno de nosotros a permitir que fallemos, que cometamos errores, que cometamos equivocaciones. Entonces nos ayudamos entre todos. Habrá gente madura y hay gente que no es madura en el sentido espiritual. Y aquellos que son más maduros le enseñan a los otros. Y así en la iglesia entre todos nosotros nos hemos ayudado para que el enemigo, el diablo, no venga a arremeter, porque el diablo usa eso para arremeter contra la congregación y acabar con la iglesia. Porque una profecía incorrecta desanima a la gente y la gente dice, yo no vuelvo más, porque me dijeron una mentira. Entonces la gente se va. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, alerta siempre, orando, reprendiendo, enseñando, corrigiendo a la persona. Cuídese, examínese. Mire, usted está andando mal y por eso Dios le quitó el respaldo. Que Dios la use, que Dios lo use verdaderamente. Ese es nuestro trabajo diario en todas las congregaciones. Eso es lo que nosotros trabajamos, los pastores, todos se esfuerzan. La gente unos con otros se ayudan para que todo funcione bien y para poder ganarle la batalla al enemigo. Es eso. Pero no nos vamos a desanimar, porque cuando Dios está con nosotros, Él nos ayuda y Él es más poderoso. Entonces nosotros vamos a triunfar sobre el enemigo, porque es que el diablo quiere acabar la iglesia es usando también lo mismo, las debilidades de mucha gente para que las profecías o los sueños o las visiones no sean correctas. Esa es nuestra lucha. Y por eso estamos luchando desde hace más de 50 años. Y aquí estamos en el Señor, aquí firmes en Dios, porque Dios nos ha ayudado mucho en todo. Gracias al Señor. Bueno, seguimos. Ana, me dio mucho gusto y gracias por su respuesta, y que les mande un saludito a la iglesia de Popayán que me hicieron ese encargo. Ay, bueno, a todos los hermanos de la iglesia de Popayán, Colombia, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Besitos. Bueno, seguimos. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. El Señor la bendiga y le doy la gloria y la honra al Señor, que hace esta misma semana me dio una visión con ese vestido que usted venía. Íbamos juntas en una camioneta y fue para mí una sorpresa verla. Tengo dos preguntas, hermana, una personal y una de la Biblia. Oseas, capítulo 3, versículo 4 y 5, y después capítulo 1. Oseas 3, verso 4 y 5. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana, sí. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y temerán a Jehová, a su bondad en el fin de los días. Quisiera saber si esto se refiere a los 400 años que ya estuvieron solos. Claro, hermana. La felicito, hermana, porque usted está comprendiendo todo perfectamente. Gracias. Era lo que yo estaba hablando anteriormente, cuando estaba hablando de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, que estuvieron solos, que no hubo rey, no hubo profetas hasta cuando vino Juan el Bautista. Ese es el cumplimiento de esta profecía de Oseas, que dice, porque muchos días es muchos años, ¿no? Estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafín, es decir, ni lo bueno ni lo malo. No estaban ni buscando a Dios, ni tampoco en su idolatría, que ellos habían caído en la idolatría. Pero de ahí dice que ya ni eso, ellos iban a estar ocupados en estas cosas. Y dice que después de esos días, o esos siglos, o esos años, dice, después volverán los hijos de Israel, pero ya no eran los hijos de Israel físicos,
sino los que iban a creer en Jesucristo. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Dios y a David su rey. Pero miren, a David su rey. David el físico ya había muerto. Y aquí habla que iban a buscar al David su rey. Entonces el físico ya había muerto, pero iba a estar en el espiritual, la figura simbólica de David, del rey David, el Señor Jesucristo. Dice, y a David su rey, que es de Cristo, se trata de Cristo, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Bendito el Señor, porque dice que el evangelio del Señor sigue hasta el fin, hasta la eternidad. Es el evangelio de Cristo. Después de este evangelio ya no hay más momentos, no hay más etapas, no hay más planes de salvación. Este es el último plan de salvación, el segundo plan de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Entonces ahí está hablando, y esas profecías, esto es lo que estamos viviendo hoy nosotros, el verso 5, disfrutando a nuestro rey David, a nuestro Señor, disfrutándolo. Sí. Tengo otra en el Sí, capítulo hermana. 4, hermana, con su permiso. Capítulo 4 de Oseas. Sí, 4, versículo 4. Ciertamente el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Si me podía explicar ese versículo, por favor. Bien, aquí el Señor pues sigue hablando, ¿no? En el verso 1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Estaba refiriéndose que todos estaban fallándole a Dios y no tenían conocimiento de Dios. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, no buscaban a Dios. Por supuesto que Dios tampoco se manifestaba con ellos, y por eso andaban así, sin nada, sin conocimiento de Dios. Dice, perjuran, mentir. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Estaba el Señor sacando todos los pecados, todo lo que estaban haciendo. Dice, por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella. Cuando dice se enlutará la tierra era porque estaba mencionando que iba a venir el castigo, que era la destrucción de Jerusalén. Dice, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Así sucedió. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Está diciendo que ¿quién va a ir a reprender el uno si todos estaban andando en el mismo pecado? Entonces, ¿quién iba a reprender a quién? Entonces dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque su pueblo es como los que resisten al sacerdote, todos necios, rebeldes, desobedientes, caerán en un día. Y entonces le está hablando, era del castigo que ellos iban a vivir cuando entrara el rey de Babilonia a sitiar la ciudad y a destruir a todo lo que pasó con Israel, con Jerusalén y con el templo de Salomón, que todo eso se cumplió también. Entonces estas son profecías para ese tiempo y profecías del futuro, como lo que acabamos de leer del verso 5, que eso ya es lo que estamos viviendo nosotros en el Señor. Sí, hermana, gracias. Yo Bueno. quisiera hacerle una pregunta personal acerca de la prueba, hermana. Yo he leído muchas veces su libro de vivencias. Yo sé que a usted no le gusta hablar de sus cosas personales, pero gracias al Señor usted palpó muchas de las cosas que pasó en su libro. Yo quiero hacerle Y eso que hay, ese libro es una síntesis, porque yo no puedo contar todo lo que yo viví, porque yo hago llorar a la gente si les cuento todo. Yo fue una síntesis también como para cuidarme de ir a dañarle la imagen a mucha gente. A eso me refiero, hermana, porque a mí el Señor tengo como 3 años el Señor probándome muy duro. Y mi consuelo es su libro, es usted. Y yo digo, sí, a mí, que yo no soy nadie para Él, pero yo sé que soy su hija, porque, bueno, estoy aquí, estoy luchando. Si a mí me prueba y me ha hecho caminar por fuego, me ha probado como la oro y la plata, ¿qué puedo imaginar, hermana? Solamente un poquitico que usted contó en su libro, para poder estar donde está y tener el amor del Señor como lo tiene y el respaldo. Y yo quisiera que me dé un consejo, hermana. Bueno, hermana, usted tiene que orar al Señor y pedir y decirle al Señor que qué le hace falta. Dígale, Señor, ¿qué me hace falta? Porque ya es tiempo de que esto pase.
Ya es tiempo de recibir la bendición, de recibir el triunfo, de tener la victoria. Dime, Señor, ¿qué me falta? Porque hay un faltante. Entonces el Señor le va a mostrar y le va a hacer ver lo que le hace falta para que usted lo resane, ¿no? Lo allane, y entonces ahí sí ya viene la bendición de Dios. Ahí sí viene el triunfo del Señor hacia usted. Sí, bueno, hermano. Sí, hermano. Buenas noches, amada María Luisa. Tengo una pregunta en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 32 al 35. Primera de Corintios. Capítulo 7, versículo 32 Sí. al 35. Sí. Leo, hermana. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderlos al lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Mi pregunta es, amada hermana María Luisa, referente a estos versículos, podría dar testimonio que es veraz, porque cuando conocí al Señor era soltera y podía tener más libertad y aprovechamiento espiritual e intimidad profunda con Dios, y tenía más cuidado de las cosas del Señor. Hoy en día, Dios me concedió un precioso hogar, un bello esposo entregado y temeroso de Dios, y 2 hijos, una bebé de 3 años y un niño de 1 año. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo en el versículo 34, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, que a manera de testimonio trato de ordenar mi tiempo para Dios, para mi esposo, hijos e iglesia. Anteriormente podría asistir a la iglesia todos los días. Hoy en día me ha sido un poco difícil, puesto que mis pequeños se duermen y si los despierto se ponen rebeldes o están a veces enfermos, o la distancia o el transporte. He tenido varios obstáculos, sin embargo, trato de asistir 3 veces o a lo menos 2. ¿Estaré desagradando a Dios? ¿Le estoy quitando el primer lugar a Dios? Y si es así, ¿cómo podría manejarlo de manera sabia e inteligente? Gracias, mi amada hermana María Luisa. La amo en el Señor y he aprendido mucho de tu testimonio. Bueno, hermana, no se sienta mal por eso. Eso es normal. Eso es normal que cada persona, bueno, como decía el apóstol, él decía eran cosas que eran realidad, una realidad en la vida. Él no estaba criticando eso, ni diciendo esto es malo, esto es bueno. Simplemente él decía que sí, el hombre soltero pues se preocupa mucho por lo de Dios, pero ya cuando está casado pues ya tiene deberes, obligaciones, responsabilidades, entonces ya tiene que trabajar más, bueno, hacer muchas cosas, estar ahí al cuidado de la casa, ayudar, colaborar. Es lo mismo la mujer, pero no es que eso sea malo o sea pecado. En el caso suyo no, porque usted ya tiene su hogar, Dios le dio su hogar, Dios le dio sus hijos, ahora usted tiene que criar sus hijos. En su casa, en su vivienda, busque a Dios. Allí busca a Dios, lee la Biblia y aprende y ya. Y cuando puede, como dice, 2 o 3 veces, pues viene a la congregación. Y dedíquese a criar sus hijos. El día que ya usted ya saque, digamos, no tenga esa responsabilidad de la crianza, entonces ahí ya usted comienza también a profundizar y a buscar más de los dones en perfección para que el Señor la use para hacer su trabajo en la iglesia, de lo que Dios tiene para usted. Pero eso es normal, Dios siempre a las mujeres. Una vez estábamos en una reunión, un grupo de personas, meditando en el Señor, hablando de Dios, y el Señor daba revelaciones así a algunas personas, a cada uno le iba diciendo alguna cosa, y había una hermana que el Señor le dio revelaciones a todos y a ella no le daba nada. Y ella pensaba, decía, Señor, ¿y a mí no me dices nada? Y entonces, bueno, cuando de pronto vino la revelación para ella, dijo,
le dice, usted tiene que primero criar sus hijos. Críe sus hijos y después dedíquese a buscar lo de Dios y a perfeccionar los dones espirituales. Entonces ella quedó asombrada, quedó feliz porque dice, yo solamente lo estaba pensando. Vi que Dios les estaba hablando a todos y a mí no me dijo nada. Y yo dije, Señor, ¿y a mí qué me tiene? Entonces el Señor me dice, críe mis hijos primero. Críe sus hijos y después ya se dedicará a buscar lo de Dios. Es eso. No, el apóstol aquí no está diciendo que eso es malo, eso es bueno, sino que esa es la realidad que se vive y que eso, las cosas deben ser así. Pero a Dios hay que seguir buscándolo en la casa también. En la casa se busca a Dios. Pero no se sienta mal por eso. Ya le llegará el tiempo de trabajarle a Dios. Cero. Buenas noches, hermana. Le agradezco a Dios primeramente que la haya traído acá porque ha sido una promesa del Dios viviente, hermana. Mi gran pregunta está en 1 Corintios capítulo 6, donde dice, hermana, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los justos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Mi pregunta está en este capítulo 3, hermana. Sí, en el verso 1 Sí. dice que ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, ¿no? Porque, digamos, ahí faltó la palabra de los injustos. Que a la gente iba a donde los injustos para que le hagan justicia en vez de acudir en la iglesia, era lo que decía. Pero en el verso 3, ¿qué es? El verso 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cómo los hijos de Dios juzgan un asunto, hermana? Para edificación de la iglesia y para que nosotros nos acerquemos al Dios viviente y también en las guianzas con sus hijos que están Sí. facultados para juzgar, hermano. Aquí, estos versos que habla el apóstol, en esa época, nosotros según como leemos en el pueblo de Israel fue una nación y ahí había jueces, ¿no? Todo el pueblo se suponía que era el pueblo de Dios, toda la nación, todas las 12 tribus, los 12 estados, era la nación y todos ellos tenían sus jueces y la gente iba donde los jueces a que les hicieran justicia. Aquí en este caso, en este momento, aquí cuando el apóstol habla estas cosas a la iglesia, en este momento son gobernados por el Imperio Romano. Entonces ellos ya no tenían estas prioridades de tener jueces del mismo pueblo de Israel para que les hicieran justicia, sino que ya había que acudir ante esos gobiernos del mundo, como era, por ejemplo, el Imperio Romano y otros que estaban gobernando en ese tiempo. Entonces ya la gente iba allá, entonces ya los creyentes, los que se habían convertido al Evangelio, no había jueces porque ya no estaban en la ley de Moisés tampoco, ya no estaban perteneciendo a ese pueblo de Israel donde todo tenían su rey, tenían sus jueces, tenían todo. Y ya esto aquí ya no tenían nada. Entonces, ¿a dónde iban a que les hicieran justicia? Pues a los romanos, allá donde esa gente del mundo, a que les hagan justicia. Entonces, por eso el apóstol le decía, ustedes procuren, la iglesia le dice, procuren ustedes primero ir donde los hermanos de la iglesia, los apóstoles o los profetas que haya en ese templo y que ellos les hagan justicia de sus problemas, de sus cosas que ustedes vivan. Búsquelos a ellos que les hagan la justicia antes de ir al mundo, porque no es posible que ellos se vayan para el mundo que les hagan justicia a los hijos de Dios. Entonces, acá en el verso 3 les decía que luego ustedes no saben, como creyentes de la iglesia, como iglesia de Jesucristo, ignoran que ustedes van a juzgar a los ángeles, pero ¿a cuáles ángeles? A los que se rebelaron, porque dice que habrá un juicio final, que eso no ha llegado. Y en ese juicio final dice que los ángeles que se rebelaron contra Dios, que el principal fue el diablo,
con todo su ejército se rebeló contra Dios y dice que ellos andan en esas oscuridades, en esas tinieblas que Dios los tiene allí preparados para el día del juicio. Entonces dice que la iglesia del Señor Jesucristo o los creyentes van a juzgar a esos ángeles. Es eso es lo que dice Apocalipsis. Entonces por eso aquí el apóstol le dice, ¿no sabéis que ustedes los cristianos, los que están siguiendo el evangelio, van a juzgar a los ángeles? Entonces eso era lo que el apóstol estaba diciendo. Si ustedes como iglesia de Jesucristo van a juzgar a los ángeles, pues también pueden ustedes arreglar y solucionar los litigios que se presenten en la congregación de la gente de los unos contra otros. Pero nosotros hoy no podemos poner en práctica estas cosas, porque hoy tenemos gobiernos, tenemos leyes, tenemos, no, la gente. Nosotros vamos es donde esos jueces del mundo hoy. Aquí nosotros solamente podemos, ¿qué? Imponer manos, orar por la persona para que Dios la guarde, la liberte, la libre, la guarde y la proteja de cosas, que la persona no vaya a irse en contra de los reglamentos de la ley, que no haga nada malo. Eso será lo único que hacemos, orientar, aconsejar, orar y enseñar que hagamos todo bien, que seamos honestos, rectos y listos para que no vayamos a tener problemas por allá con las leyes del mundo, con los gobiernos del mundo, y que nos vayan a llevar a la cárcel o que nos vayan a hacer cosas porque hicimos cosas malas, ¿no? Entonces nosotros como iglesia simplemente nos cuidamos de dar buen ejemplo y vivir la vida correcta en todo, para que no tengamos esa necesidad de estar un día ante jueces o ante todos esos personajes del mundo, para que nos vayan a enjuiciar. Porque ya hoy no vamos a decir que dentro de la iglesia hay jueces y que entonces vamos a ser al juez de la iglesia, no. Tenemos nosotros que ceñirnos y someternos a las leyes de los gobiernos del país donde vivimos. Es eso. Bueno, eso era lo que el apóstol aquí también a grandes rasgos quiere enseñar, y de esa forma pues nosotros lo entendemos. Bien, le damos gracias al Señor por haber estado esta noche hablando y meditando de su palabra y de la forma como nosotros tenemos que vivir la vida y comportarnos delante de Él para que podamos triunfar y para que podamos ser gente santa, pueblo santo, como Dios quiere que seamos pueblo santo. Y nosotros vamos a comprometernos con el Señor, que vamos a prosperar, que vamos a progresar, que vamos a cambiar, que nuestra vida espiritual va a ir de progreso en progreso, que vamos a perfeccionarnos cada día, que nos vamos a enamorar más de nuestro Dios, de su palabra. Vean lo hermoso que es la palabra, lo hermoso que es leer la Biblia. Cuánto contenido, cuánta riqueza hay en la Biblia. Son tesoros y tesoros que hay. Nos disfrutamos todo esto, nos deleitamos en el Señor. Así que vamos a estar orando y vamos a darle las gracias al Señor, y también a pedirle al Señor en su misericordia, pedirle que el Señor se manifieste con milagros, con señales, con prodigios, porque Él siempre lo hace. Se manifiesta en todas las congregaciones haciendo milagros y sanidades. Y vamos a estar aprovechando para pedirle a Dios las peticiones, los anhelos del corazón. Usted pida anhelos del corazón o peticiones, pídele al Señor. No dude, porque ustedes piensan, como la hermana no me impuso manos, pues eso no vale la oración que ella hace desde allá, porque eso Dios no me oye. Dios oye a cada persona. Son tantos los testimonios que está dando la gente de los milagros y las señales que han recibido de parte de Dios en la oración que se hace en un estudio bíblico o en una enseñanza. Y la gente ha recibido muchos milagros, Dios les ha dado respuesta, los ha bendecido, les ha contestado muchas cosas, y Dios se ha manifestado en gran manera. Así que usted no piense que usted es el que está allí escondido y que Dios no lo ve, que Dios no lo oye. Dios está viéndole y escuchando su necesidad, su petición. No dude, porque si usted duda, dice, no, Dios no me oye, pues entonces se pierde todo. Pero usted crea que Dios está oyéndole y háblele al Señor con seguridad, háblele con todo su corazón y Dios le va a escuchar. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial,
Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas aquellas promesas que tú nos has hecho desde que llegamos a este lugar, desde que vinimos a este sitio donde tú te manifiestas, Señor. Cualquier lugar, Señor, donde tú te manifiestas, cualquier lugar donde nosotros vamos o andamos en el mundo, en cualquier sitio, si nuestro corazón y nuestra alma van ligados a ti, allí estás tú, allí está tu iglesia, allí están tus hijos, tu presencia con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos para poder recibir tus bendiciones. Quita la incredulidad, quita la duda, quita toda la necedad, la rebeldía, la hipocresía, porque quizá habrá alguien hipócrita con Dios, aparentando, pero Señor, tú eres poder y tú puedes libertar y limpiar cada corazón, cada vida. Límpiales su corazón, su mentalidad. Quita los caprichos, la rebeldía, la necedad, la ceguera espiritual, la sordera. Quita la sordera, Señor, y da libertad y sanidad a cada persona para que cada uno entienda, comprenda tus caminos, tu palabra. Cada uno te siga, te sirva, te amen con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Padre Celestial, extiende tu mano poderosa, Señor, en cada uno. Ten misericordia de cada uno, mi Señor. Limpia, Señor. Borra y quita toda mancha, toda atadura, toda ligadura, toda cadena sea rota, toda maldición del diablo sea destruida. Padre Santo, liberta a cada uno, quitando también las enfermedades físicas, quitando, Señor, las diversas enfermedades que padecen muchos. Limpia y liberta a cada uno, mi Señor. Escucha sus oraciones, escucha sus peticiones. Mira los anhelos del corazón, mira sus necesidades de cada uno. Sé propicio, Señor. Sé propicio, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito Señor. Te alabamos y te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus grandes bendiciones. Te alabamos, Señor. La honra para ti, la gloria para ti. Pedimos, mi Señor, que tú también envíes el poder del Espíritu Santo. Envía el Espíritu Santo y bautiza a muchas personas que no han recibido el Espíritu Santo, y dale los dones espirituales y dale la perfección en su vida espiritual, y quita ataduras y quita trampas, y quita, Señor, todo pecado y toda mancha de cada uno, y limpia, Señor, y liberta. Y rompe, Señor, los impedimentos y las ataduras. Envía tu poder, Señor. Llena a cada uno de tu Espíritu Santo. Manda poder de lo alto, fuego de lo alto. Bendice, mi Señor, a cada uno. Gracias, mi Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Te alabamos. La honra para ti, la gloria para ti. Bendito seas, poderoso Señor. Gracias te damos, Señor. Limpia nuestros corazones, nuestra mentalidad. Purifícanos, Señor. Quita las manchas, Señor. Guárdanos de las trampas del diablo. Guárdanos de las acechanzas del maligno, de las tentaciones del enemigo. Quita las debilidades de la carne. Ayuda, Señor, a cada uno a vivir la vida santa, la vida recta, delante de tu presencia. Poderoso Señor, poderoso Dios, poderoso Rey. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey, santo y justo. Alabado tu nombre, gloria a tu nombre. Bendito el Señor, poderoso, poderoso nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Rey para siempre. Gracias a mi Señor. Gloria al Señor, gloria a mi Señor, gloria a Dios, aleluya. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús.
tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Que el Señor me les bendiga grandemente. Que reciban muchas bendiciones del Señor. Muchos triunfos en su vida espiritual y material. Muchas puertas abiertas de bendición para todos. Mucho consuelo para cada uno de ustedes. Y muchos anhelos y muchas peticiones que las reciban muy pronto. Que el Señor les bendiga en gran manera. A todos ustedes también allí. Reciban lo mismo, la bendición del cielo. Dios les bendiga y hasta pronto. Muchas gracias.